En el capítulo 7, es el capítulo de técnicas de integración, vamos a comenzar con, realmente la sección 7.1 habla un poco más de lo que son las antiderivadas. Entonces acá volvemos a tener algunas fórmulas de integración, fórmulas que también vimos tanto en forma de derivada como de antiderivada en la sección 5.1. Algunas de estas son bastante sencillas de acuerdo a cómo se, a la forma que tiene y a partir de la misma derivada, ¿no? Por ejemplo, la integral de la secante cuadrada es la tangente, de secante por tangente es la secante. Hay algunas que sí son nuevas, no estaban en esas tablas de allá, pero las pudimos deducir en la sección en la que se hacía sustitución y que empezamos a estudiar el teorema de sustitución. Por ejemplo, la integral de la tangente, ya vimos que tiene dos presentaciones, menos logaritmo natural de coseno o logaritmo natural de la secante, en este caso de u, por du. Bueno, más c. Tiene Profe, esas dos presentaciones, ¿sí? qué pena, significa que una integral definida bueno, el caso fue que miré, no era capaz de hacer un ejercicio y me decía una aplicación que era divergente. ¿Qué Bueno, significa? una integral definida puede ser divergente. Más adelante vamos a estudiar eso y es uno de las secciones que vamos a abordar acá, y son precisamente integrales impropias. Entonces, cuando lleguemos a integrales impropias, vamos a estudiar ese tipo de integrales. Básicamente, el problema que tiene son problemas de continuidad o de intervalos no acotados. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión ahí? Suponga que tiene una asíntota. Yo tengo, por ejemplo, acá una función, tengo un intervalo AB, pero suponga que tiene una asíntota acá en un número C. Entonces, la función hace algo de este estilo, por ejemplo. Supongamos que hace algo de este estilo. Como la función es positiva, la integral definida desde A hasta B de f de x debe coincidir con el área, ¿cierto? Lo vimos en un teorema, vamos a entenderlo como el área. Pero ¿qué pasa? Que a su vez la integral definida se definía como el límite de una suma de Riemann, ¿cierto? Por acá una suma de Riemann. Es decir, este límite tiene la posibilidad de existir o de no existir. Traducido en términos del área, esta cantidad de área puede ser definida o indefinida. Como pueden ver acá, esto sigue creciendo, es decir, la cantidad de área no está definida, no está acotada la cantidad de área. ¿Cómo se ocurre en una función que no tenga un comportamiento de este estilo? Entonces acá la cantidad de área va a tender a infinito y por lo tanto este límite no va a existir. Cuando ocurra eso decimos que la integral diverge. ¿Bien? Pero más adelante vamos a poder relacionarlo con algunas cosas más y ver otros casos también. Pero eso lo vamos a ver en la sección 7.7. ¿Bien? Bueno, acá teníamos entonces, tenemos una tablita. eh, en lo personal les aconsejo que construyan ustedes mismos su propia tabla y así ustedes pueden ir mirando cuáles propiedades ya tienen, cuáles integrales ya tienen y cuáles de pronto les hace falta. Acá tenemos más identidades de funciones hiperbólicas. Estas primeras son bien sencillas. Luego tenemos estas identidades que tienen que ver, estas son muy importantes, porque si resultan apareciendo en algún momento, pueden ayudarnos a resolver problemas de una manera mucho más fácil. Tenemos la integral de esta expresión, que el resultado es seno inverso. El resultado es seno inverso. Tenemos acá también la de secante inverso.
la de tangente inversa. Pero si ustedes ven que ya aparece seno inverso, consulten la de coseno inverso, es decir, la integral de qué da coseno inverso. ¿Bien? Ya saca la de la tangente, pero no está la de la cotangente. Entonces la integral de quién da cotangente inversa. Y lo mismo, quién da cosecante inversa. Por eso les digo que construyan ustedes mismos su tabla, porque puede ser que tengan ustedes por aquí les aparezca alguna identidad que no tengan acá. Entonces ahí van viendo, pueden ir complementando con tablas de las que están en la parte final del texto. Pueden consultar también algunas por internet, pero si consultan por internet, yo les aconsejo que consulten en más de una fuente, porque es posible que en la fuente en la que consulte tenga algún error. Es posible que pase eso. Por acá hay varias y de hecho, bueno, algunas de estas pueden ser útiles. Algunas vamos a tratarlas más adelante y vamos a ver, por ejemplo, cómo se consiguen estas de acá, estas logarítmicas, pero si de momento podemos tenerlas a la mano, sería de bastante utilidad. Entonces, estudiar técnicas de integración, vamos a empezar realmente, el primer método es la sustitución. Sustitución simple es muy similar al teorema de sustitución que habíamos estudiado hasta el momento, solamente que va a cambiar en algo. Y es que nosotros hasta el momento, en lo que veníamos estudiando prácticamente, nuestro teorema de sustitución tenía acá la función f evaluada en una función g de x y aquí mismo aparecía la derivada, ¿cierto? G' de x. Esto que está en rojo prácticamente es el diferencial de u, haciendo que g valga u. Entonces, con esto nos quedamos con la integral de f de u. Bastante sencilla, ¿cierto? Una sustitución simple que es bastante sencilla. Sin embargo, acá vamos a utilizar básicamente el mismo teorema de sustitución, pero acá no va a funcionar tan perfecto como funcionaba hasta ahora. Es posible que acá necesitemos hacer algunas cuentas más. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Yo los dejo para que ustedes revisen los ejemplos. Como les he dicho, vamos a tratar de hacer de la sección de ejercicios. Acá tenemos, eh, seguimos teniendo expresiones en las que se hacen sustituciones y quiero que veamos qué tipo de, de cosas nuevas hay para hacer acá. Observe que realmente acá no hay teoría, no hubo ni siquiera una definición, un teorema, porque no hay mucho de nuevo, solamente es el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, vamos a ver algunas. Y empecemos con alguna sencilla. A ver, tal vez comencemos con la número 4. Vamos a copiarla por acá. La pegamos aquí en la pizarra. Bueno, espero que se vea bien. ¿Sí se ve bien la integral? Ahí. Igual la voy a reescribir. Lo que queremos es calcular la integral indefinida de x al cuadrado menos 1 por raíz de 2x más 1 de x. A ver, acá cuando nosotros aplicamos el teorema de sustitución, podemos pensar en varias opciones. Podría uno tener varias opciones, pero que que cada una de esas opciones sirva, eso es algo muy aparte. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, tal vez se me ocurre que voy a hacer que u valga x al cuadrado. Pero si ustedes observan, esto realmente no va a ser de mucha utilidad, porque el diferencial va a ser 2x de x, pero acá no puedo rescatar ese 2x de x. Y de hecho, tal vez la integral puede llegar a ser más complicada. Por ejemplo, una opción sería reemplazar por 2x.
por 2x. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Acá la raíz va a quedar raíz de u más 1. Entonces luego tengo que hacer otra sustitución para tratar con esta sola raíz. Entonces lo mejor en este caso es hacer la sustitución 2x más 1. Bien, la sustitución u igual a 2x más 1. Observen, ¿quién es el de u? El de u simplemente ¿es quién? Es 2 de x, ¿correcto? Y teniendo esto en cuenta, hacemos la sustitución. Observen, voy a hacer ahora una manipulación. De momento tengo acá x al cuadrado menos 1, pero esto tengo que sustituirlo. Y me queda raíz de u por du medios. Ahora, necesito saber quién es x al cuadrado. Acá es donde empieza a aparecer, por decirlo, algo nuevo. A partir de la misma sustitución vamos a obtener el valor de x. Es decir, x, ¿quién será? Vamos a restarle 1 a ambos lados. Eso será igual a 2x. Es decir, que x, ¿quién será? Será u menos 1 sobre 2. Y ahora reemplazamos ese valor de x acá en la integral. Entonces acá tenemos u menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 todo por la raíz de u por du medios. Vamos a hacer las cuentas aquí en este paréntesis y vemos cómo se puede simplificar todo esto. Acá tenemos un medio. Aquí vamos a obtener u cuadrado cuartos. Acá nos queda u cuadrado cuartos y tenemos menos u medios y tenemos más un cuarto. Vayan haciendo ustedes igual la cuenta. Acá todo esto menos 1 por la raíz de u por du. Luego vamos a multiplicar todo por raíz de u. Ojo, de una vez tengamos en cuenta que raíz de u es lo mismo que tener u a la u medio. Voy a ir multiplicando por raíz de u y ir agrupando de una vez potencias de u. Es decir, esto va a quedar un medio de la integral. Acá tenemos un cuarto u cuadrado por raíz de u. Eso es u a la 2 más un medio. Eso es u a las 5 medios. Menos. ¿Cuánto es u por raíz de u? ¿Cuánto es u por raíz de u? U 3 medios. Eso, u a la 3 medios. Y acá tenemos, primero hacemos esta cuenta. Un cuarto menos 1, eso es menos 3 cuartos. Entonces queda menos 3 cuartos de u a la u medio. Todo esto por el diferencial de u. Y observen, acá esto resulta ser sencillo porque simplemente quedan potencias de u. Es decir, tenemos acá un cuarto que multiplica, perdón, un medio que multiplica a. Acá en esta parte tenemos un cuarto. La integral de u a las 5 medios, ¿quién es? Será u a las 7 medios dividido en 7 medios, ¿cierto? Pero como va a quedar 1 sobre 7 medios, hago producto de medios y extremos y acá queda 2 séptimos. ¿Sí? Queda ahí como 2 séptimos después de hacer producto de medios y extremos. Acá tenemos menos un medio. Va a quedar aquí u a las 5 medios. Y acá entonces va a quedar por 2 quintos. ¿Sí? Menos 3 cuartos u elevado a la 3 medios y acá va a quedar por 2 tercios.
Y todo esto más una constante de integración, porque es integral indefinida. Ahora vamos a hacer las cuentas de estos coeficientes y a devolvernos en la sustitución. Entonces, a ver, ¿cómo queda esto? Acá quedará un cuarto por 2/7 por 1/2. ¿Cuánto es eso? Eso es un 28avo. Un 28avo de u a la 7/2. De una vez nos devolvemos en la sustitución. ¿Cuánto valía u? 2x más 1. Entonces vamos a escribirlo así. 2x más 1. 2x más 1 a las 7/2. Acá tenemos 1/2 por 2/5 por 1/2, el 1/2 que está afuera de todo el corchete. Eso será 1/10. 1/10 de 2x más 1 a las 5/2. Acá tenemos 3/4 por 2/3 por 1/2. Esto será menos 1/4. Sí, menos 1/4 de 2x más 1 a la 3/2 y todo más la constante. Acá va a quedar 1/2 por la constante, pero sigue siendo una constante, entonces lo escribo así. ¿Bien? Profesor, una pregunta. ¿Por Sí, qué señor. en el penúltimo paso multiplicó por 2/7? Acá, Sí, 2/7, 2/5 y 2/3. a ver, ¿de dónde salen estos términos que están aquí? Tenga en cuenta, vamos a volver a la integral, por ejemplo, que está acá, de este término. La integral de esto, bueno, queda el 1/4, ¿cierto? La constante. Y la integral de u a las 5/2, ¿quién es? Recuerde que al exponente le sumo 1, ¿cierto? O sea, queda 5/2 más 1 y esto será 7/2. 7/2. Y voy a dividir todo en ese mismo exponente, en 7/2. Cuando haga producto de medios y extremos, es decir, acá u a las 7/2 es como si tuviera un denominadorcito 1. Entonces, ¿qué hago? Multiplico esto por 2 y ese denominador 1 por 7. Es decir, acá va a quedar este 1/4 que teníamos y acá de este 7/2 que está dividiendo queda 2/7. Sí, acá estamos haciendo lo que ustedes llaman la ley de la oreja y queda el u a las 7/2. Ya después con un poco más de práctica ustedes pueden ver que pueden empezar a encontrar regularidades. Por ejemplo, la fracción que queda aquí en el exponente es la inversa de la fracción que va a quedar multiplicando directamente. Observen, acá tengo 5/2 y acá voy a tener 2/5. Eso siempre va a ocurrir en las potencias de la variable. Acá tengo 3/2, acá tengo 2/3. Y esto va a salir precisamente de hacer esta operación, ¿sí? De hacer estas cuentas. ¿Bien? Profe, yo tengo otra pregunta. En el tercer renglón subiendo, Ah, ¿de dónde salió el menos 3/4? Ay, más abajito. El menos 3/4. este menos 3/4 salió de la suma de 1/4 menos 1, de esta que está acá. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? Cuando resolvemos nosotros acá este cuadrado, sale el 1/4 de ese cuadrado, pero tenemos acá todavía el menos 1. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer más ejercicios. Vamos a ver otro ejercicio. Em, a ver, por ejemplo, veamos hoy estamos a 13, pues hagamos el 13. Vamos a hacer este.
Cuando ustedes empiezan a hacer varios ejercicios, empiezan a notar que las sustituciones son más o menos de cierta manera. Es decir, empiezan a ver cuál es la mejor forma de hacer la sustitución. Al principio es más o menos un poco ensayo y error, pero si después empezamos a refinar a partir de la experiencia de resolver ejercicios, entonces después empieza a poner más sencillo hacer este tipo de ejercicios. Voy a reescribir acá la integral porque creo que no se ve muy bien. Acá en el numerador tenemos x al cubo y acá tenemos la raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Por ejemplo, algo que nosotros podríamos llegar a pensar inicialmente, y sería tal vez lo mejor, es que la sustitución fuera el argumento de alguna función que sea difícil de trabajar. A ver, ¿a qué me refiero? Suponga usted que dentro de la integral tengo por ahí, no sé, un seno de x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, será mejor hacer esta sustitución porque es mucho más fácil trabajar para las integrales con seno de u que con seno de una expresión acá. Igual aquí tengo una raíz cúbica de algo. Entonces, la primera sustitución en la que debería tratar de pensar es en sustituir ese algo. Que sirva, en la mayoría de casos sirve. Hay casos en los que no es así como debe hacerse la sustitución porque no conduce a nada. Pero cuando ocurra ese caso, entonces pues hacen otra sustitución. Pero en la mayoría de sustituciones funciona usando precisamente eso que está dentro de alguna función. Acá está dentro de esta función raíz cúbica. Entonces vamos a postular esta sustitución. Inicialmente, como les digo, es un poco un tema de ensayo y error. Hacer la sustitución, trabajar con la integral y ver si funciona o no funciona. ¿Bien? Es decir, si permite resolver la integral o no. En algunas ocasiones uno hace una sustitución, trabaja con la integral y no la puede resolver directamente. Tal vez necesita algún método más. Y eso lo vamos a ver más adelante en otros métodos de integración. Los métodos de integración no se van a utilizar de manera única en la resolución de una integral, como más o menos funcionaba en derivadas. A ver, antes de proceder aquí. Por ejemplo, si yo les digo, acá tengo, bueno, f de x y pongo por aquí x al cuadrado e a la x. Acá tengo un producto, entonces aplico regla de producto, ¿cierto? Pero no es la única regla que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque también voy a utilizar la derivada de potencias de x y también voy a utilizar la derivada de la exponencial. Y si, por ejemplo, a todo esto le ponemos seno del logaritmo de 3x menos 1, entonces vamos a usar también la regla de diferenciación, la regla de la cadena, ¿cierto? Porque hay una compuesta, derivada de funciones trigonométricas, derivada de función logarítmica y regla de la cadena. Es decir, en una funcióncita yo puedo usar varios métodos de diferenciación, varias de las reglas de diferenciación. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. No es que una integral la voy a resolver con solamente un método. En general no ocurre así. En general necesito ir mezclando varios métodos. ¿Qué pasa? Que a lo largo que vamos a ir haciendo nosotros ejercicios del texto, vamos a poder encontrar integrales que se resuelven solamente con el método que se está estudiando. Pero también hay unas que otras en las que se combinan varios métodos. ¿Bien? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la sustitución x al cuadrado más 1. ¿Quién va a ser el diferencial de u? Esto va a ser 2x, ¿cierto? De x. Vamos a hacer la sustitución. Vamos a hacer la sustitución ahí y luego vemos qué necesitamos calcular, ¿vale? Entonces observe. Acá, recién hago la sustitución. Tengo en el denominador raíz cúbica de u. En el numerador voy a seguir teniendo x al cubo por ahora. ¿Y el diferencial de x quién es? Bueno, si despejamos el de x,
¿Quién es el de x? El de x será du sobre 2x, ¿vale? Esto es du sobre 2x. Acá podemos simplificar esta x con una potencia del numerador y esta integral por ahora, sacándole un medio, queda un medio de la integral de x al cuadrado raíz cúbica de u por el diferencial de u. Entonces, de momento necesitamos averiguar quién es x al cuadrado en términos de u. Y observe, voy a despejarlo de esto de acá. Entonces, u menos 1 es igual a x al cuadrado, que es el que me interesa saber. Por lo tanto, sustituyo x al cuadrado en términos de u en la integral. Y acá tengo u menos 1. Y acá tengo la raíz cúbica de u, que será u a la 1/3, ¿cierto? Y esto de u. Entonces ahora esta integral ya es bastante sencilla porque puedo separar en dos fracciones y me queda u dividido en 1/3. ¿Cuánto es u dividido en u a la 1/3? ¿Cuánto es eso? Raíz cúbica de U. U a la 2/3. U a la 2/3. La 2 Perfecto. tercios. Y ahora 1 dividido en u a la 1/3 es u a la menos 1/3. Todo por el diferencial de u. Y ahora nuevamente son potencias de u, bastante sencillo, ¿cierto? Entonces tenemos acá un medio y aquí, nuevamente, queda u elevado a 2/3 más 1. 2/3 más 1 es 5/3. Entonces acá multiplico por 3/5. ¿Bien? Aquí, u elevado a la menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1 es 2/3. ¿Sí? Esto es 2/3. Multiplico acá por 3/2. Y todo más una constante de integración. Ya lo vamos asimilando un poco mejor. Entonces recuerden, acá esta potencia básicamente, aunque usted haga las cuentas un poco más despacio, al final se va a dar cuenta que es de esta forma. El exponente que queda acá, la fracción que queda acá y la fracción por la que voy a multiplicar, una es la inversa de la otra. Acá queda 5/3, acá multiplico por 3/5. Acá el exponente quedó 2/3, acá multiplico por 3/2. ¿Bien? Pueden hacer las cuentas si quieren más despacio y van a ver que el resultado es el mismo. Entonces, para finalizar, vamos a multiplicar el 1/2 por cada uno de estos términos y devolvernos en la sustitución. Tenemos entonces acá 3/10 de u a la 5/3. Pero u, ¿quién es? X al cuadrado más 1. Entonces esto es x al cuadrado más 1 a la 5/3. Menos 3/4 x al cuadrado más 1 a la 2/3 más la constante de integración. Más esa constante de integración. Profe, ¿qué fue lo que hizo cuando tenía la fracción y pasó a restar el u de 2/3 menos u sobre 1/3? A ver, espera. De acá para acá. Arriba donde está, en la primera y pasó a la segunda, la que está más arriba ahí. Ahí, donde está la flechita roja. Esperen un momento. De aquí para acá. En la que está más abajo. U menos 1 sobre u a la 1/3. Al siguiente paso. De u menos 1 sobre u a la 1/3 al que está aquí abajo. ¿Sí? Sí. A ver, aquí se separaron en dos fracciones. Tengo, básicamente estoy utilizando la siguiente propiedad. Tengo a más b sobre c. ¿Eso es igual a qué? A sobre c más b sobre c. ¿Cierto? Entonces voy a hacer eso aquí. Tengo la separación en dos fracciones y queda u sobre u a la 1/3 menos 1 sobre u a la 1/3. Separo en dos fracciones. Y luego hago operación con potencias de u.
¿qué propiedad voy a utilizar para hacer esa cuenta? A ver, la propiedad que vamos a utilizar es la siguiente. Si yo tengo a a la m sobre a la n, ¿esto es igual a qué? A la m menos n, ¿cierto? Es decir, que acá, ¿qué queda? Aquí tenemos u elevado. Observe que el exponente del numerador es 1. Entonces queda u elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y por eso queda u elevado a la 1 menos 1/3. Y acá pues va a quedar u a la menos 1/3. Ok, Y ok. Gracias. u a la menos 1 menos 1/3 será u a la 2/3 y este, bueno, queda así. ¿Bien? Señor, gracias. Bueno, entonces, como ven, realmente la idea del teorema de sustitución sigue siendo la misma, solamente que aquí cambian algunas cosas, ¿no? Estamos viendo, no sale tan directo como salía en el capítulo 5. Hay que hacer más cuentas, hay que precisamente buscar algunas sustituciones más, porque la integral no va a quedar directamente para poder calcular la primitiva. Hay que hacer una acomodación adicional. Vamos a ver algún ejemplo más y pasamos a la siguiente sección. A ver, veamos alguna. Veamos alguna de la 29 a la 40. Escojan una. Profe, la 34. 34. Vale, vamos a ver la 34 entonces. A ver, yo les reescribo esta integral. Tenemos la integral de menos raíz de 3 hasta 0, ya es una integral definida, de 2x al cubo sobre la raíz de x al cuadrado más 1 de x. Entonces, ¿cómo prefieren hacerlo? ¿Prefieren hacerlo con el teorema de sustitución para la integral definida, es decir, cambiando límites de integración? ¿O prefieren que lo hagamos haciendo la integral indefinida primero y luego la evaluamos? En definitiva me parece como más corto. O sea, yo no estoy bien, porque solamente hay que integrar y después se evalúa, ¿no? De hecho, creo que resulta más corta la definida porque no hay que devolverse en la sustitución. Es más corta esa. Vamos a hacerla por para que vayamos practicando también ese resultado. A ver, acá, ¿qué sustitución podemos hacer? Como les digo, más o menos, la primera idea que debe ocurrírsenos es sustituir lo que está dentro de alguna expresión, de alguna función. En este caso, tengo una raíz cuadrada, ¿sí? Y precisamente vamos a hacer la sustitución de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Si en algún caso usted propone una sustitución, trabaja con eso y se da cuenta que no avanza para ningún lado, es decir, encuentra una expresión que no puede seguir trabajando, que no puede integrar, entonces plantéese la posibilidad de proponer otra sustitución. Bien, la sustitución no tiene por qué ser única. En teoría debería poder postular una sustitución y poder resolver el problema, pero sobre la práctica algunas sustituciones se complican más que otras. Vamos a trabajar con esta sustitución.
Vamos a trabajar con esta. ¿Quién es el...? A ver, tómense un par de minutos para que trabajen con esta integral usando esta sustitución. Usen esta sustitución y ya miramos cómo se podría hacer para ver si van por buen camino. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo les dio el diferencial? El diferencial es 2x de x. Ojo, vamos a aplicar el teorema de sustitución de la integral definida. Entonces, veamos. Cuando nosotros vamos a hacer eso, recordemos que necesitamos sustituir los límites de integración. Entonces, observen. Si x vale menos raíz de 3, que es el límite inferior, ¿cierto? Es el límite inferior. ¿Cuánto vale u? 4. Entonces u vale 4. Y si x vale 0, que es el límite superior de esa integral original, ¿cuánto vale u? 1. U vale 1. Entonces, primero que nada, acá nos va a quedar una integral. Ojo, y es en el mismo orden, desde 4 hasta 1. ¿Bien? Desde el límite inferior de x hasta el límite superior de x. Entonces, tenemos desde 4 hasta 1. No voy a escribir de 1 a 4, no. Desde 4 hasta 1. ¿Bien? Y acá tenemos entonces, al hacer la sustitución, tengo raíz de u. El diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de x es du sobre 2x
y acá de momento tendría 2x al cubo. Vamos a ver, necesitamos hacer algo antes de proceder. Simplifico estos dos, simplifico esta x con una potencia de acá y me queda la integral de la siguiente manera. Integral de 4 a 1, ¿de quién? De x al cuadrado sobre la raíz de u de u. Y la x al cuadrado necesitamos obtenerlo, lo extraemos acá de esta sustitución y obtenemos que x al cuadrado es u menos 1. Se parece bastante al que estábamos resolviendo hace un rato, solo que este es ahora integral definida. Entonces acá tengo u menos 1 sobre la raíz de u por du. Separo nuevamente en dos fracciones y hago las cuentas con las potencias. Tengo u dividido en raíz de u, que es u a la 1 medio. ¿Cuánto queda? Va a quedar u a la 1 medio. Y tengo menos 1 sobre u a la 1 medio, queda menos u a la menos 1 medio de u. Ahora integramos. Integramos la primitiva de u a la 1 medio, ¿quién es? Será u a la 3 medios por 2 tercios, ¿cierto? Acá tenemos la primitiva de u a la menos 1 medio, ¿quién es? Esto será u a la 1 medio, ¿cierto? Por 2 sobre 1, voy a escribirlo así, para que se vea que es la fracción inversa multiplicativa, la que estoy poniendo acá en el exponente. Todo esto más, bueno, sin constante de integración, porque voy a evaluar en quién, entre 4 y 1, ¿vale? Entonces ahora simplemente evalúo en 1. Pueden ver en su calculadora, 1 a la 3 medios es 1, por 2 tercios, 2 tercios. 1 a la 1 medio es 1, por 2, queda acá entonces menos 2. Ahora todo esto menos esta cantidad evaluada en 4. Entonces 4 a la 3 medios, ¿cuánto es 4 a la 3 medios? Eso es raíz de 2 sobre 2, no, 2 raíz de 2, vamos a ver. 4 elevado a la 3 medios. Eso será 8. 8 por 2 tercios, tengo 16 tercios. Y 4 elevado a la 1 medio es 2. Por menos 2 queda menos 4. Entonces ahora hacemos esta cuenta. Tenemos aquí, rompemos los paréntesis y queda 2 tercios menos 16 tercios, queda menos 14 tercios. Y aquí queda menos 2. Menos por menos es más, queda menos 2 más 4, queda más 2. 2 es igual a 6 tercios. 6 tercios menos 14 tercios más 6 tercios queda menos 8 tercios. Hagan las cuentas ahora. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a ver ahora. A ver, miren si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente sección. Van a ver si hay alguna pregunta. A ver, ¿alguna observación que podemos hacer? Una ventaja que tiene usar directamente el teorema de sustitución para integral definida, ¿cuál es? Si ustedes observan, yo no me estoy devolviendo en la sustitución. Estoy resolviendo la integral en términos de u. ¿Bien?
No tengo que devolverme en la sustitución. Aunque lo que tengo que hacer adicional es obtener los límites de la integral, ¿sí? Es lo que tengo que hacer adicional. Por el otro método, por el otro camino, ¿qué ocurre? Usted puede resolver la integral indefinida, es decir, llega hasta este mismo punto donde está la flecha en azul, pero acá tiene que devolverse en la sustitución, es decir, escribir esto en términos de x, y luego sí evaluar en los límites originales. Tiene que hacer algunas cuentas más, pero se evita hallar los límites de integración. Ahí están estos dos caminos. Usted escoge por cuál quiere irse en cada ejercicio. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora la segunda parte. La segunda sección. Esa segunda sección será, bueno, la tercera de este texto. El segundo método de integración es la integración por partes. Un método que se utiliza mucho, pero cuando digo mucho, tal vez me faltan decir varias veces más mucho. Porque se utiliza en el curso de ecuaciones diferenciales, se está utilizando varias veces este método de integración por partes. Es uno de los métodos más utilizados, la integración por partes, precisamente porque muchas de las funciones que nosotros trabajamos involucra productos o cocientes y se puede utilizar el método de integración por partes. Vamos a ir directamente al teorema y tengamos en cuenta lo siguiente. El método de integración por partes se utiliza principalmente cuando la integral contiene productos. ¿Bien? Cuando la integral contiene productos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en la integral vamos a poder identificar o deberíamos poder identificar dos funciones. Una función f y una función g', g' de x. Entonces, a esa función g' de x le vamos a asociar el diferencial y vamos a hacer la siguiente cuenta. La función f la vamos a derivar, es decir, vamos a obtener f de x y la función g' de x la vamos a integrar, obteniendo la función g de x. Entonces, lo que dice el teorema del método de solución por partes es que esta integral es igual a f por g menos la integral de g por f' de x de x. Esta fórmula debemos aprendérnosla y de hecho una forma en la que ustedes se la aprenden más es en esta que tenemos aquí. Es decir, vamos a identificar dos tipos de sustitución acá. Es decir, lo que yo les decía antes que teníamos como función f será, por ejemplo, una función que vamos a llamar u. Lo que identificábamos como g' de x será nuestro db. Acá prácticamente introduciendo dos nuevas variables y este será el g' de x. Y ahora necesitamos obtener u', que quién es en últimas, perdón, el diferencial de u. El diferencial de u, ¿quién es? Será f' de x. ¿Y quién es b? ¿Quién es v? Entonces integramos esto y tenemos que esto es g de x. ¿Bien? Visto así, entonces, nosotros podemos ver que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Las personas que tal vez ya han visto algo de cálculo integral y han visto esta fórmula, por ahí hay unas frases que se utilizan más o menos para recordar esta fórmula. ¿Alguno sabe cómo es esa frase?
Un día vi una Una vaca vaca sin menos la cola. integral de vestida y uniforme, Vaca ¿no? vestida y uniforme. Eso. Precisamente por como tenemos acá, empieza por U, entonces dice, un día vi una vaca. ¿Sí? El orden va así, un día vi una vaca, y más o menos acá con esta integral dicen que vestía de uniforme. Entonces, acá con la integral que vestía de uniforme. Son formas de recordarla, ¿bien? Realmente no me interesa mucho si la recuerdan de esa manera o la recuerdan por hacer ejercicios o por qué la recuerden. Lo que me interesa es que recuerden cómo se utiliza esa fórmula. Entonces vamos a empezar a utilizarla y vamos a empezar a hacerlo escribiéndola cada vez que lo hagamos, entonces va a ser un poco mejor. A ver, acá nuevamente tenemos algunos ejemplos, les dejo ahí para que ustedes revisen esos ejemplos y nos vamos directamente a, a los ejercicios. Bueno, acá nuevamente vamos a tener, hay algunos ejercicios que al inicio no tienen mucha pinta de que se resuelvan por una integración por partes, otros puede que sí. A ver, otros que de pronto, algunos que son bastante más claros, vamos a ver, por ejemplo, qué sé yo, el problema 14. Vamos a empezar con el problema 14. Entonces, les voy a reescribir aquí la integral. Esta integral es integral de x al cuadrado e a la 5x de x. ¿Bien? Vamos a escribir acá la fórmula. Yo en la integral, entonces, importante muchachos, en la integral necesitamos reconocer dos elementos. Un elemento u, que es uno que voy a derivar, y un elemento de b, que es uno que voy a integrar. ¿Bien? Acá la fórmula entonces será u por b, por eso necesito integrar el de b, menos la integral de b, acá nuevamente b, se obtiene la integral del de b, por el de u, por eso necesito derivar u. Entonces, consejo, como yo necesito derivar una e integrar otra parte, por eso se llama integración por partes, voy a separar primero que nada la integral en dos partes. Necesito integrar una y derivar otra. Al principio, uno puede empezar a escoger algunos dependiendo de cómo pueda llegar a funcionar la integral o cómo pueda llegar a funcionar la derivada de algunas de estas partes. ¿Bien? Acá uno puede escoger las partes de muchas formas, pero Profe, dependiendo de la forma acá es donde, habrá que ver, señor. Señor. profe, acá es donde utilizamos eso que se llamaba liate o hilate o algo así. Ahorita vamos a hablar de Una vez eso. escuché eso. Vamos a hablar de eso y eso más o menos nos indica un orden en el que podría yo escoger las partes, pero también quiero decirles de una vez que eso no siempre funciona. Hay casos en los que falla. Entonces, por eso los primeros ejercicios prefiero que los hagamos un poco a ojo y veamos las posibles partes que puedo yo plantear, ¿bien? Para el caso en el que usted esté trabajando con el hilate y le falle, entonces tenga en cuenta que no es la única forma en la que puede plantear las partes. Las partes las puedo plantear de varias formas. Entonces, si falla el hilate, plantéela de otra forma esa partición. Pero ahorita vamos a hablar de eso. De momento, vamos a pensar solamente en la fórmula, en que tengo que dividir esto en dos partes y ya está. ¿Bien? A ver. ¿Qué ocurre? Vamos a escoger, por ejemplo, si nosotros escogemos x al cuadrado como u para derivar, vamos a ir ganando algo. ¿Qué es lo que vamos a ir ganando?
lo que ganamos es que las derivadas de una potencia de x van disminuyendo su grado, ¿cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Porque después tengo que meter ese diferencial de u en esta otra integral, ¿vale? Entonces, como voy a tener que hacer eso, me conviene que vaya disminuyendo su grado. Si, por ejemplo, yo escogiera el x al cuadrado para el db, ¿sí? Para este db que está en rojo, la integral de x al cuadrado, en vez de reducir su grado, lo va aumentando. Y eso realmente pueden verlo sobre la práctica que empieza a complicar el problema para este caso. Bien. Entonces vamos a escoger u como el x al cuadrado, el db lo vamos a escoger como e a la 5x de x. Entonces, ¿quién es el de u? El de u será 2x de x. ¿Y quién es el valor de b? Para obtener el valor de b, integramos. ¿Cuál es la integral de e a la 5x? E a la 5x más c. X más c. Esto es, bueno, acá no le, bueno, esto es e a la 5x por un quinto, ¿cierto? Por un quinto. Y ojo, acá no le vamos a agregar constante de integración, ¿vale? No le vamos a agregar aquí constante de integración. Entonces, usando la fórmula, vamos a retomar esta integral. Esta integral, entonces, usando partes, será igual a ¿qué? Atención. Toda esta integral, como dice la fórmula, es u por b. Acá ya tengo u, ya tengo b, es decir, esto será x al cuadrado e a la 5x sobre 5 menos la integral de ¿quién? La integral de b por du. ¿Quién es b? Un quinto de e a la 5x, de e a la 5x por el de u. ¿Quién es el de u? 2x de x. Vamos a sacar de acá, tenemos acá x cuadrado, e a la 5x quintos. Vamos a sacar las constantes. Acá las constantes va a ser 2 quintos, ¿cierto? 2 quintos. Y queda la integral de x e a la 5x de x. Observe, en este caso, esta integral no está quedando como la integral sencilla que tal vez esperaríamos, pero es una integral que se puede resolver nuevamente por partes. Es decir, en este proceso vamos a aplicar 2 veces integración por partes para este caso. Entonces voy a tomar esta integral solita y la voy a poner aparte, así no nos confundimos con resultados. Y tenemos acá e a la 5x de x. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en esta integral solita. Nuevamente, necesito escoger dos partes. Una que va a ser u, una que va a ser db. Como pueden observar ustedes, muchachos, cuando yo escogí estas primeras partes, escogiendo el x al cuadrado como u, lo que les dije, la ventaja de escoger esa potencia de x como u es precisamente que disminuyo en 1 el grado para esta otra integral. Entonces, como acá esta potencia de x es 1, se va a disminuir nuevamente 1 el grado. Entonces, la otra integral sí va a quedar más sencilla. Tenemos u será igual a x. ¿Quién es el de u? Es el de x. El de b, ¿quién será entonces? La otra parte, e a la 5x de x. ¿Quién será el b? El b será un quinto de e a la 5x. Y ahora retomamos esta integral. Esta integral será igual a ¿qué? A u por b. Acá tenemos x e a la 5x. E a la 5x quintos menos la integral de b por du. Menos la integral de b, que es un quinto, de e a la 5x por el du. ¿Y el du quién es? Observe, el du es el mismo de x. Ahora esta integral es mucho más sencilla. Esta sí es bastante sencilla.
Esto será entonces e a la 5x de quintos. Y ojo, acá saco el 1/5 y me queda la integral de e a la 5x de x. ¿Cuál es esa integral? Eso es 1/5 de e a la 5x. Bien. Por ahora acá tampoco le voy a poner constante de integración. Al final de todo el resultado voy a poner la constante de integración. Es decir, el valor de esta integral solita, ¿quién es? Es x e a la 5x quintos menos un 25avo de e a la 5x. Este valor, que es el de esta integral, lo voy a reemplazar acá en el proceso que llevábamos. ¿Bien? Es decir, toda esa integral original, ¿cuánto da? Esto es x cuadrado e a la 5x quintos menos 2 quintos. ¿De quién? Del resultado de esta integral. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Este que está aquí. Esto que está acá. Es decir, acá vamos a escribir x e a la 5x sobre 5 menos un 25avo de e a la 5x. De e a la 5x. Y ya para concluir, pues se hacen algunas cuentas, porque puede ser que necesitemos esto en una forma más simplificada. Esta primera parte se mantiene igual, x al cuadrado, e a la 5x quintos. Esta segunda parte entonces quedará multiplicando por el 2 quintos, queda 2x e a la 5x sobre 25, y esta quedará entonces menos 2 e a la 5x sobre 125. Y a todo esto, al final, le agregamos entonces la constante de integración. ¿Bien? Profe, ahí no queda más por el menos del 2/5. A ver, espérame, miramos. Sí, tiene razón. Queda más. Perfecto. Ahí queda más. Bueno. Al principio puede ser que el método sea un poco confuso. Puede ser que sea un poco confuso por el hecho de tener que empezar a pensar cómo dividir la integral en dos partes. Pero en la medida que vamos haciendo ejercicios, el proceso se vuelve bastante más sencillo. Vamos a hacer varios ejercicios más y la idea es que tomemos un poco la dinámica de este tipo de problemas. Hay problemas como el que acabamos de ver en el que más o menos es evidente que hay que utilizar integración por partes. ¿Por qué es evidente? Porque hay un producto. Como les digo, principalmente se utiliza la integración por partes cuando tenemos productos. Y si ustedes observan, varios de estos problemas, acá vemos productos, ¿cierto? Pero en algunos otros no se ven productos y sin embargo se utiliza la integración por partes. Veamos un ejemplo y de hecho es una integral que aparece muchas veces. Y es la siguiente. Si nosotros hacemos integral del logaritmo natural de x, esta integral, ¿cuánto da? Vamos a averiguarlo. Resulta que cuando nosotros vemos esta integral, no identificamos un producto. No se identifica un producto ahí, ¿cierto? Sin embargo, este es uno de los ejemplos que podemos ver de funciones que no muestran productos y sin embargo la integral se resuelve por integración por partes. Veamos cómo hacer esta integral. Entonces observe. Recuerde que una de las partes yo la voy a derivar y la otra la voy a integrar. Dicho esto, logaritmo natural no debería ser la parte que voy a integrar, precisamente porque es la integral que estoy tratando de calcular, ¿cierto? Entonces debe ser la parte que voy a derivar.
Entonces, ¿quién sería u? El logaritmo natural, la parte que voy a derivar. ¿Quién sería el de b? Lo demás. ¿Qué es lo demás? El de x. ¿Sí? De x. Entonces, ¿quién es el diferencial de u? Esto será 1 sobre x de x. ¿Y quién es el valor de b? B será simplemente x. Una vez tenemos esto escrito así, entonces, ¿cómo queda esta integral? Esto quedará como, recuerden, usando la fórmula por partes, ¿esto qué es? Voy a seguirla escribiendo. Tengo acá u de b, ¿esto qué es? Esto es u por b menos la integral de b de u, para que vean qué es lo que estamos haciendo. Entonces acá tengo u por b, x por el logaritmo natural de x, menos la integral de b, que es x, por el de u. ¿El de u quién es? Es 1 sobre x por dx. ¿Bien? Y entonces, ¿cuánto da todo esto? Observen, acá tenemos x logaritmo natural de x, y aquí podemos simplificar estos valores de x. Es decir, va a quedar la integral de dx, la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1? La integral de 1 es simplemente x. Y todo esto más una constante de integración. Esta es la integral del logaritmo natural de x. X logaritmo natural de x menos x más c. Es una integral que se resuelve usando integración por partes. Y es un ejemplo sencillo, pueden verlo, realmente sale sencillo, pero lo que tal vez no es sencillo es identificar que se resuelve por partes, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro. Hay algunos que, como vemos, es sencillo su método de solución. Tal vez es un poco más difícil poder identificar que se resuelve así, que se resuelve por partes. Otro, como el anterior, es un poco más extenso el método de solución. Sin embargo, es un poco más claro que hay que usar integración por partes. Ahí tenemos como dos ejemplos que nos muestran un poco de eso. Hay algunas que pueden salir un poco sencillas, otras no tanto. Por ejemplo, no sé, ahorita miramos el 45. Quiero que miremos otro. Quiero que veamos otro. A ver. Por ejemplo, vamos a ver el problema 31. Veamos el problema 31. Bueno, este problema 31, tenemos aquí lo siguiente, voy a reescribir esto, es integral del seno de x por el coseno de 2x de x. Entonces, acá vamos a tratar de escoger las partes. ¿Cómo escogerían ustedes las partes? Recuerden que hay una que necesito derivar y otra necesito integrarla. Derivo la que tiene el ángulo de 2x del coseno. Listo, vamos a derivar esa. Es decir, que u es coseno de 2x. ¿Y quién es el de b? El de b será entonces lo que sobra, ¿no? Será seno de x de x. Y de hecho observen que la integral del seno es sencilla, ¿no? ¿Quién es v? Esto es menos coseno de x, ¿cierto? ¿Y quién es el diferencial de u? Menos 2 seno de 2x. Acá vamos a tener eso. Tenemos menos 2 seno de 2x de x. Vale, vamos a ver esto. Vamos a ver esto cómo
cómo funciona. Entonces, escribimos u por b queda menos coseno de x por el coseno de 2x menos la integral de ¿quién? Menos la integral de ¿quién? De menos 2 seno de 2x. Observe, es la integral de b por du, ¿cierto? De b por du. Es decir, acá voy a escribir en paréntesis menos coseno de x por el du. ¿Quién es el du? Menos 2 seno de 2x menos 2 de x. Estos dos menos se multiplican, ¿cierto? Queda positivo y sale el 2. Entonces, a ver, vamos a trabajar con esto. Tengo menos coseno de x, coseno de 2x. Y acá va a quedar menos 2 veces la integral de lo siguiente. Coseno de x, seno de 2x de x. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? Entonces así va a seguir. ¿Cómo? Así va a seguir porque eso siempre se va a quedar así prácticamente, digo yo. Integrar la parte derecha por aparte. Bueno, ¿cómo integramos esa parte? Vamos a tratar esta parte de esta integral en un costado. Vamos a dejar acá un espacio para reescribir el resultado. Tenemos acá coseno de x, seno de 2x de x. Observe que acá no me sirve mucho utilizar identidades del ángulo doble, porque de pronto empiezan a aparecer otro tipo de integrales que por ahora no tenemos nosotros herramientas. Más adelante puede ser que algunas de estas sean más sencillas. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, seno de 2x es igual a ¿qué? Seno de 2x es igual a seno cuadrado, ¿cierto? Esto es seno cuadrado de x por el coseno de x, de una vez multiplicándolo por el coseno. No, perdón. Seno de 2x es igual a ¿qué? A dos veces seno por coseno. Entonces quedas así. Seno de x por el coseno de x por este otro coseno, queda coseno cuadrado de x. Acá podemos hacer algo. Vamos a ver si no necesitamos hacer esto. Si no necesitamos hacer esto para resolver esta integral. Voy a ver si podemos hacer otra cosa. Y si solamente podemos hacerlo de esta forma, volvemos a esto. A ver, si ustedes ven esta integral, simplemente, tal vez se nos ocurra nuevamente usar partes. Y tomamos acá seno de 2x. El de b será el coseno de x de x. ¿Quién será b? B será seno de x. ¿Y quién será el de u? ¿Quién es el de u? El de u será 2 veces coseno de 2x de x. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Observe cómo queda esta integral. Esta integral queda u por b, esto es seno de x por el seno de 2x menos, y ojo, va a quedar b por du. De una vez voy a sacar esto, queda 2 veces, ¿cierto? Y queda b, que es seno de x, y queda coseno de 2x. Queda acá coseno de 2x de x. Este resultado lo voy a reescribir aquí arriba. Y voy a escribir la integral completa. Es decir, acá el igual, ¿de dónde proviene? Este igual proviene de esta parte, ¿cierto? Es decir, que la integral del seno de x coseno de 2x de x, ¿cómo está dando? ¿Cómo nos está dando esto? Entonces observe, acá llevamos menos coseno de x menos coseno de x, coseno de 2x, menos 2 veces esta integral, ¿cierto? Esta integral ya la calculamos por aparte, aquí está. Entonces queda menos 2 veces ¿quién? Queda menos 2 veces
seno de x por seno de 2x. ¿Correcto? Y queda, acá tengo menos 2 veces y acá tengo por menos 2, queda más 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Más 4 veces ¿qué? La integral del seno de x coseno de 2x de x. A ver, voy a poner acá un zoom inverso para que podamos ver toda esta línea. Ahí podemos ver la línea completa. Ahí está. Quiero que observen lo que escribí en amarillo. Al lado y lado de la igualdad. ¿Qué escribí en amarillo? La misma integral, ¿cierto? Profe, pues es la misma, o sea, sería una... Entonces, a ver, voy a borrarlo de la parte de abajo. O bueno, vamos a ver si continuamos por aquí. Esto entonces lo voy a encerrar como un proceso que usamos para calcular esa integral por aparte. A este tipo de integrales se le conocen como integrales cíclicas. Son integrales cíclicas. ¿Y por qué se conoce como integrales cíclicas? Porque en el proceso de integración, en el mismo resultado, me encuentro a la misma integral. ¿Cómo tratar con una integral cíclica? Observen, acá básicamente estoy obteniendo algo así. La integral la voy a llamar A mayúscula. Acá estoy obteniendo una cantidad B más una cantidad C más una cantidad numérica n veces el mismo A, ¿cierto? Y observe, yo lo que necesito saber es el valor de A. ¿Qué hago entonces? Voy a despejar A, ¿sí? Paso a sumar, hago un factor común A y paso a dividir el resto. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace con las integrales de este estilo. Son integrales que se trabajan por partes, pero son integrales cíclicas. Repito, ¿por qué se llaman cíclicas? Porque aparece la misma integral. Ahora vamos a hacer algo aquí mejor. Vamos a mover todo esto. Vamos a ver. Eso. Y así dejamos espacio aquí. Observen, entonces, ¿qué voy a hacer? 4 veces la integral de seno de x coseno de 2x la voy a pasar a restar a la parte izquierda. Es decir, aquí, ¿qué me va a quedar? Ojo, queda la integral del seno de x coseno de 2x de x menos 4 veces la integral del seno de x coseno de 2x de x, y todo esto será igual a ¿qué? Todo esto será igual a menos lo que tenemos al otro lado, coseno de x, coseno de 2x, menos 2 veces el seno de x, seno de 2x. Entonces acá hacemos las cuentas, ¿no? Esta cantidad menos 4 veces la misma cantidad, ¿cuánto da? Da menos 3 veces esa cantidad, ¿cierto? Menos 3 veces la integral del seno de x, coseno de 2x, de x, igual a ¿qué? A lo que está al otro lado, que es menos coseno de x, coseno de 2x, menos 2 veces el seno de x, seno de 2x. Y finalmente paso a dividir el menos 3. Es decir, voy a escribirlo acá en blanco, el resultado. La integral del seno de x coseno de 2x de x será igual a ¿qué? Dividiendo el menos 3. Acá tenemos coseno de x, ya queda positivo, ¿cierto? Coseno de 2x tercios. Más 2
seno de x, seno de 2x, tercios también. Y todo más una constante de integración. Este es el resultado de esa integral. Entonces observe, acá hemos usado varias veces partes, ¿cierto? Como en el primer ejemplo, usamos varias veces partes, pero además encontramos un caso nuevo, un caso en el que tenemos una integral cíclica, un caso en el que encontramos una integral cíclica. Entonces aquí, por eso les digo, hay que hacer muchos ejercicios, porque casi que en cada ejercicio voy a poder encontrar algún detalle diferente. No todos los ejercicios se resuelven utilizando las mismas estrategias y no todos tienen la misma complejidad. Bien, entonces hay que ver cómo tratar cada ejercicio y hay que ver los detalles que aparecen en cada ejercicio para poderlos utilizar en ejercicios posteriores. Hay varias integrales que son de carácter cíclico, sobre todo integrales que contienen funciones trigonométricas. Ahí tenemos ese dato. Las integrales que contienen funciones trigonométricas son las que tienen un carácter cíclico precisamente porque las derivadas y las integrales de las funciones trigonométricas seno y coseno son cíclicas. Esas derivadas y esas integrales son cíclicas. Entonces podemos encontrar integrales cíclicas con ese tipo de integrales, con ese tipo de funciones. Bien. Bueno, para la próxima clase, la clase que ya es en la clase de mañana, en la mañana, vamos a empezar haciendo algunas observaciones con respecto a la técnica de integración por partes. Les voy a mostrar algo que se conoce como hilate y básicamente ese hilate nos muestra una forma en la que podemos tratar de escoger las partes, en la que se sugiere cómo podríamos escoger las partes, pero también voy a mostrarles un ejemplo en el que el hilate falla, para que tampoco nos llevemos la idea que eso siempre va a funcionar, ¿bien? Entonces, mañana empezamos haciendo esos comentarios y luego proseguimos con el siguiente método de integración. Acá, como pueden ver ustedes, muchachos, no hay mucha teoría que se esté resolviendo, que se esté desarrollando. Realmente lo que hemos estado haciendo es ver los métodos y hemos estado haciendo ejercicios. Entonces, apenas queda este fin de semana para que ustedes, bueno, no apenas, pero sí es bueno este fin de semana que tenemos intermedio para que ustedes aprovechen y hagan muchos ejercicios, estudien bastante. Mañana empezamos con potencias trigonométricas, vamos a ver los casos de potencias trigonométricas y en la tarde, tal vez si no terminamos en la mañana potencias trigonométricas, lo terminamos en la tarde y si no, si lo terminamos en la mañana, entonces en la tarde, a ver, no. Prefiero que sustitución trigonométrica la hagamos el lunes, que tenemos 2 horas. Vamos a ir, si mañana en la mañana terminamos potencias trigonométricas, en la hora de la tarde nos dedicamos a hacer ejercicios de estos primeros 3 métodos de integración. ¿Les parece? Porque no quiero cortar el tema de sustitución trigonométrica así solamente en 1 hora. Entonces prefiero que sustitución trigonométrica la hagamos el lunes, que tenemos 2 horas en la mañana y luego en la tarde continuamos. Posiblemente el martes en la mañana estaríamos terminando el tema del segundo examen, que es el miércoles, ¿cierto? Entonces el martes en la mañana estaríamos posiblemente terminando el tema. Entonces, bueno, ya sabemos, esto es súper intensivo, esto viene un examen tras de otro, entonces tenemos que ir estudiando. Aprovechen muchísimo, muchachos, lo que es el fin de semana para estudiar, para resolver muchos ejercicios. Acá esta parte de sustitución trigonométrica tiene sus detalles. Y después vamos a ver fracciones parciales, que yo creo que podemos verla lo que viene siendo el lunes en la tarde, tal vez en la primera hora o primera hora y 10.
Luego vamos a estudiar integrales impropias. Realmente en integrales impropias vamos a ver la teoría porque no hay muchas cosas nuevas. Solamente cómo tratar las integrales impropias, son unas cuantas definiciones. Por lo demás hay que hacer algunos ejercicios. Entonces yo creo que el lunes hacemos eso. Y el martes en la mañana hacemos algo de integración aproximada. Esta parte de integración aproximada. Y con esto terminamos entonces lo que viene siendo el capítulo 7. Con eso terminamos el capítulo 7, que es el tema del segundo examen. Entonces, sí, más o menos yo creo que el martes en la mañana estamos terminando el tema de segundo examen. Entonces, vayan estudiando mucho, muchachos, para que no se vayan quedando atrasados con lo que hemos estado haciendo. Es decir, bueno, hoy tenemos el examen, pero después del examen echen una revisada a eso que vimos hoy, a esa parte de sustitución simple y a esa parte de integración por partes, para que vayan cogiendo también un poquito más de práctica. Y bueno, mañana continuamos con el tema. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces nos encontramos en la tarde. Recuerden, el examen es de 4 a 6 de la tarde. Va a ser por Teams. Las personas quienes tuvieron inconveniente con el correo, que por ahí me escribieron que les había escrito tal vez el correo de otra manera.